Hola, hola. Buenos días a todos. Buenos días y muchas gracias por estar acá en esta sesión el día de hoy. Hoy vamos a tener una sesión con el DLP de NetGris. Nos está acompañando Estefanía Olchean, que nos va a explicar todo el tema de DLP. El DLP de NetGris tiene, bueno, obviamente es para prevención y pérdida de datos. Ustedes saben perfectamente que estamos empezando a trabajar fuertemente con el tema de la ley de protección de datos. Y mucha gente está necesitando como base para el principio de proteger la información. ¿Cómo identificamos también, por ejemplo, los datos que tenemos en los PC? ¿Cómo identificamos cómo lo están repartiendo, cómo están entregando esa información? ¿Lo están entregando a través de un pendrive? ¿Están entregando información a través de web WhatsApp? ¿Están entregando información? O sea, entre más interacciones tenemos hoy en día hasta con inteligencia artificial, tenemos una cantidad de información, sistemas, aplicaciones, entonces nos estamos llenando de un montón de formas de compartir datos. ¿Sí o no, Estefan? Esto es la cosa que nos está llamando tanto la atención que tuvieron que abrir hasta una ley. También se viene la ley marco de ciberseguridad, donde también hablan de los datos, de cómo identifico a las personas, de cómo identifico la data, cómo la están compartiendo. Entonces, nosotros tenemos esta solución que les va a llamar mucho la atención. Ya tenemos base instalada. Hace poco también hicimos una venta en gobierno que fue muy importante. ¿Ya? Tenemos licenciamiento que iniciamos en 100 usuarios. Licenciamiento que tenemos específicamente para protección de todo lo que es el DLP, también de todo lo que se comparte a través de los dispositivos externos, porque mucha gente dice, no, porque mi antivirus me protege de los devices que insertan, pero es para que no tenga malware, ¿ya? Pero tú no puedes saber qué le están colocando al pendrive, de aquí para allá. Entonces, simplemente es para saber y que si inserto un pendrive externo, me lo detecta, no tiene malware, sigue adelante y le deja sacar la información. Entonces, aquí podemos saber qué es lo que nos están compartiendo. Mucha gente dice, no, es que yo ya tengo DLP a través de mi antivirus. Ese DLP solamente protege un 5%. ¿Ya? Necesitan una información dedicada, necesitan tener datos duros, necesitan tener una plataforma de administración. No se pueden basar en un módulo de un producto. Entonces, entendamos muy bien las formas como podemos trabajar con un DLP para que podamos avanzar y hablar con nuestros clientes a través de nuestras propuestas de soluciones que nosotros le traemos. ¿Ya? Sabemos que muchos clientes necesitan temas a medida. Justamente eso es lo que estamos trabajando con NetGris. NetGris nos muestra otra medida, otra forma de hacer las cosas, porque no todas las empresas están para trabajar con el antivirus o con otro DLP. ¿Ya? Entonces, Estefa, buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana para que nos expliques muy bien cuál es la propuesta que nos trae NetGris, por qué es mejor que los demás. Puede identificar, por ejemplo, roots, ¿cierto? Puede identificar también información de tarjetas, ¿cierto? Data que está dentro de los PC. Entonces, bueno, avancemos un poco. Les recuerdo, la zona de preguntas está al lado izquierdo de su browser.
Y lo otro también importante, el video se lo vamos a mandar a todos porque esta se está siendo grabada. Después les vamos a mandar un correo electrónico a todos los que entraron para mandarles el video de esta sesión, ¿ya? También les vamos a dejar en el chat los datos de nuestros vendedores. Si tienen alguna reunión, si tienen alguna demostración, si quieren hacer alguna prueba, si necesitan algún dato, nos pueden comunicar con CPNet y nosotros los ayudamos a coordinar con la marca todas estas, digamos, reuniones. Bueno, vamos, Estefa. Perfecto, bueno, muchas gracias por invitarme, Adriana. Yo soy Estefanía, soy especialista en el DLP, llevo más de 3 años trabajando con esta herramienta y, bueno, les voy a presentar un poco cómo puede ser de ayuda este tipo de herramienta. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se puede ver mi pantalla? Adriana, ¿me puedes confirmar, por favor? Estamos viendo tu presentación perfectamente. Están viendo mi presentación. Perfecto, muchas gracias. Entonces, sí, yo soy Estefanía, soy representante de Netrix Endpoint Protector en Netrix, el fabricante de esta herramienta. Netrix empezó su actividad en el año 2006. Actualmente pues tiene operaciones en más de 35 países, pero la sede principal está en Texas, en Estados Unidos. Y tenemos más de 14.000 clientes alrededor del mundo. ¿Por qué es necesario, ¿no? Como decía Adriana antes, por qué es necesario tomar acción cuando hablamos de los datos, cuando hablamos de la protección de los mismos? Es necesario tomar acción porque existen unos costos asociados, costos que pueden ser pues, muy elevados para las empresas y la gran mayoría de, digamos, de las pérdidas o fugas de datos ocurren a causa de errores humanos o de que el usuario final pues, no haya tratado la información de forma adecuada. Entonces, existen unos costos financieros muy elevados por parte de las empresas y también pues, puede afectar a la imagen de la marca, ¿no? Por ejemplo, si información pues, muy sensible sale de la empresa, pues es posible que perjudique también la imagen de la empresa. Entonces, ¿por qué las empresas deciden invertir en una solución de DLP? Básicamente para prevenir la fuga, pérdida y robo de los datos, proteger pues, la propiedad intelectual, los datos confidenciales, la información sensible, secretos comerciales, minimizar las amenazas internas, tener control sobre los dispositivos externos y, bueno, pues reducir estos costos de los cuales hablaba antes, ¿no? Que pueden ser pues tanto costos para la imagen o costos financieros, daños a la reputación, etcétera. Y también estas herramientas DLP ayudan con el cumplimiento normativo. Entonces, Netrix Endpoint Protector tiene 4 funcionalidades principales, 4 módulos. Uno de ellos es la parte de control de dispositivos, desde donde se controlan los periféricos. También tenemos la parte de encriptación o cifrado de las memorias USB. Tenemos protección para los datos que se encuentran en movimiento, es decir, los datos que se suben, por ejemplo, a la web o los datos que se envían por el correo o por Teams, etc. Y también tenemos la posibilidad de ver qué archivos tiene el usuario final guardados en su equipo. Entonces, como decía Adriano, ¿no? ¿En qué se diferencia Netrix Endpoint Protector frente a otras herramientas DLP que hay en el mercado? Bien, Netrix Endpoint Protector es una herramienta DLP dedicada, es decir, a diferencia de lo que es un antivirus, que solamente tiene una pequeña parte, ¿no? de DLP, pues Netrix Endpoint Protector es una solución avanzada, que solamente está enfocada en la protección de los datos y lo hace de forma avanzada. Soporte multiplataforma, esto se refiere a que la herramienta se puede instalar tanto en equipos Windows, Mac y Linux. Y tiene paridad en las funcionalidades en los 3 sistemas operativos. Es decir, todos estos 3 sistemas operativos se podrán proteger en la misma medida. El agente es muy ligero y apenas impacta el performance o el rendimiento de las máquinas. Esto es muy importante, sobre todo porque sabemos que en las máquinas conviven varias herramientas, varios agentes
y tener un agente ligero, un agente que no impacte el día a día del usuario final, pues es muy importante. Tiene un conjunto muy completo de capacidades en relación al control de los dispositivos. Controlamos más de 40 tipos de dispositivos y tenemos un control muy granular. Ahora en un segundo lo verán. También tenemos control del contenido y del contexto, incluso en offline, es decir, cuando no haya conexión entre el servidor y el endpoint. Es una herramienta fácil de usar y, bueno, pues tenemos un soporte excepcional tanto por parte de nuestros partners como por parte de nosotros mismos como fabricantes y tenemos reconocimientos en la industria. La herramienta se puede desplegar, es una herramienta que funciona en base a una arquitectura cliente-servidor, entonces el servidor puede estar tanto en la nube como de forma local. Y ahora pues les voy a mostrar un poco cómo funciona la herramienta. Muy bien, entonces, un segundo por favor, voy a asegurarme de que se esté viendo bien. Nicolás, ¿me puedes confirmar si se ve correctamente la pantalla de Netrix Endpoint Protector de la herramienta? Se ve. Se ve, muy bien, gracias. Entonces, sí, esta es la interfaz del servidor de Netrix Endpoint Protector. No hay diferencias en función de si el servidor está en la nube o en premisas. Es exactamente la misma interfaz, en la misma UI. Y luego hay un agente que está instalado en el equipo del usuario final. Así es como se ve el agente en el endpoint, este icono de aquí abajo. Y la herramienta, como les decía, tiene 4 funcionalidades: control de dispositivos, Content Aware Protection y Discovery y cifrado forzado. Voy a empezar por la parte de control de dispositivos. Entonces, desde control de dispositivos podemos controlar más de 40 tipos de dispositivos, desde memorias USB, impresoras locales de red, teléfonos móviles, dispositivos Bluetooth de forma granular. Es decir, por un lado, igual podríamos bloquear la conexión por Bluetooth en los smartphones, pero permitir que los auriculares o que los teclados conectados por Bluetooth pues, se puedan conectar, ¿no? Entonces, hay varias opciones aquí para tener este control sobre los dispositivos externos. Esto se haría a nivel global, por ejemplo, es decir, a nivel de todos los equipos, pero también podemos hacer esta configuración a nivel de los grupos. Los grupos se pueden crear aquí mismo en la consola haciendo clic en este botón de crear o se pueden importar desde el directorio activo. Y lo que ocurriría, por ejemplo, sería lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, si queremos cambiar los permisos a nivel del grupo, o bien podemos conservar la configuración global, que sería la que hemos visto antes, o bien podemos cambiar los permisos pues, en función de los permisos que queramos otorgarle a cada grupo. Lo mismo ocurriría a nivel de los usuarios. Por ejemplo, si queremos cambiar los permisos, en este caso están todos permitidos, pero digamos que queremos pues, bloquear el acceso o permitir el acceso de solo lectura o pues, permitir solamente el acceso si un dispositivo USB está cifrado, que sería esta opción, Trusted Device nivel 1. Entonces, simplemente seleccionamos esto, guardamos y luego, cuando la persona intente conectar la memoria USB, le pedirá cifrarla. Esto se puede hacer gracias a nuestra funcionalidad de cifrado forzado, que es esta otra funcionalidad que vemos aquí. Entonces, esto ayuda al cifrado de la memoria y, por consiguiente, por ejemplo, si hay algún usuario dentro de la empresa que pueda usar las memorias USB, que al menos tengamos la seguridad de que esa información está protegida por una contraseña en caso de pérdida o robo de dicha memoria USB. Bueno, decía que se pueden crear estos o se pueden personalizar estos permisos a nivel global por grupos usuarios y también se puede hacer a nivel de equipos. Entonces, también se puede hacer a nivel de equipos y también se puede hacer este control a nivel de los dispositivos. Es decir, si queremos permitir que solamente ciertos dispositivos se utilicen, por ejemplo, si en la empresa hay un listado de teclados que se pueda utilizar, entonces podemos agregar aquí esos teclados y decir, pues estos teclados se pueden utilizar, estarán permitidos. Todo esto nos permitirá obtener unos informes
relacionados a lo que ocurre en los dispositivos externos. Por ejemplo, podremos ver si alguien copió un archivo, si alguien lo cifró, lo descifró, incluso si alguien borró un archivo en una memoria USB o en una carpeta compartida también, si alguien le cambió el nombre, etc. Entonces, tendremos visibilidad sobre toda esta parte relacionada con los dispositivos externos. Veremos los eventos, los equipos, el nombre del usuario, el tipo de dispositivo, el nombre del archivo y la ruta, cuándo ocurrió la acción, etc. Todos estos logs los podremos descargar en Excel, PDF o CSV y también está la posibilidad de sincronizar la herramienta con una herramienta SIEM y mandar los logs ahí. Es algo muy común. La siguiente funcionalidad es Content Aware Protection. En Content Aware Protection podemos crear más de 300 políticas. Se pueden crear políticas predefinidas, que serían plantillas de estas políticas. Tenemos estas plantillas para Windows, para Mac y para Linux. Por ejemplo, si queremos controlar archivos de programación en equipos Linux, simplemente elegiríamos esta plantilla aquí y nos dice se bloquearán todas las transferencias de archivos de programación a todos los destinos, o sea, a todas las aplicaciones externas se bloqueará el envío de archivos que contengan código fuente. Y simplemente aquí con un clic en crear ya se crearía la política, o sea, es muy sencilla de crear. De ahí la facilidad de uso que les decía antes. Pero también está la posibilidad de crear una política personalizada. Entonces, simplemente ya hacemos clic aquí en crear política personalizada. Y aquí tenemos varios campos. Les voy a comprimir. Entonces, tenemos información de la política, donde o a qué sistema operativo queremos aplicarle esta política, si es Windows, Mac o Linux. Le asignamos un nombre a la política, por ejemplo, test. Seleccionamos una acción de la política, si queremos hacer bloqueos o si solamente queremos hacer monitoreos o si queremos también permitirle al usuario final poder ofrecer una justificación y saltarse la política. Podemos establecer en esta sección también umbrales, es decir, en vez de controlar solamente una unidad de información confidencial, podemos controlar, no sé, a partir de 100, a partir de 50, etcétera. O sea, hay varios umbrales para las amenazas. Tenemos control sobre varios puntos de salida. Aquí tenemos las aplicaciones, dispositivos de almacenamiento externos, Clipboard, que es el portapapeles, Network Share, que serían las carpetas compartidas, Thin Clients, que serían los ambientes Citrix, capturas de pantalla e impresoras. Entonces, estos son los puntos de salida. En las aplicaciones tenemos los navegadores web, desde donde podemos controlar lo que se sube o lo que se envía a distintas páginas de Internet. También, por ejemplo, desde aquí se controla el correo web, como es el Gmail o el Outlook web. También tenemos control sobre las aplicaciones de correo electrónico. Por ejemplo, tenemos Outlook. Controlamos tanto los documentos adjuntos como el cuerpo del correo. Lo mismo se controla en la web, tanto los adjuntos como el cuerpo. Controlamos también aplicaciones de mensajería instantánea. Pues las más comunes suelen ser Slack, Telegram, WhatsApp, Facebook Messenger está por aquí también, Discord. Hay muchas aplicaciones muy comunes y que los usuarios pues suelen utilizar con bastante frecuencia. Aquí tenemos dos de WhatsApp porque, por ejemplo, se puede descargar tanto desde la web, de WhatsApp web, o se puede descargar también desde la tienda de Windows. Entonces hay dos comandos distintos y queremos asegurarnos de controlar pues siempre la aplicación del WhatsApp. Luego tenemos aplicaciones en la nube, como puede ser el Google Drive Client o por aquí está Google Drive FileStream, que también está relacionado con el Google Drive, el OneDrive, por aquí está el OneDrive for Business está por aquí también. También controlamos el Teams. Por ejemplo, en Teams controlamos también lo que se escriba, o sea, lo que el usuario pues marque ahí, lo que escriba en el texto, pero siempre y cuando se trate de información confidencial, por supuesto. Y tenemos también aquí otras aplicaciones. También suele ser como un FileZilla u otras aplicaciones que se encuentran aquí en esta lista.
Y sí, estos serían los puntos de salida. Entonces, resumiendo, la política puede controlar varios sistemas operativos, puede tener varias acciones, se pueden aplicar varios umbrales, se pueden controlar pues, unos puntos de salida bastante exhaustivos. Y luego tenemos esta parte donde se define qué es lo que queremos controlar. Entonces, podemos tener, por ejemplo, tipos de archivos. Aquí tenemos, por ejemplo, archivos muy comunes como los archivos Office, los archivos comprimidos, ¿no? Archivos CAD, por ejemplo, para las industrias de la ingeniería. Y también tenemos este control en base a la información que se encuentra dentro de los archivos. Entonces, tenemos código fuente. Esto es muy útil, sobre todo si hablamos con una empresa que desarrolla software o que tiene algún departamento que trabaja con este tipo de información. Entonces, tenemos, por ejemplo, C++, o Java, o Python, o sea, depende mucho de qué es lo que se utiliza en cada empresa, pero este control sería en base al contenido y aquí trabajamos con Machine Learning. También tenemos esta parte de control en función del contenido predefinido. Esto se refiere a patrones de información, es decir, se pueden controlar patrones de tarjetas de crédito. No sé, por ejemplo, si queremos controlar tarjetas de crédito Visa o Mastercard, simplemente seleccionamos las casillas y se controlará ese patrón. También controlamos información de identificación personal, correos, fechas, direcciones, números de identificación personal, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos un control bastante exhaustivo también de esta información. Tenemos también la parte de contenido personalizado. Desde aquí se pueden agregar diccionarios de información. Por ejemplo, si queremos tener control sobre ciertas palabras específicas. Luego tenemos en función del nombre del archivo, en función de expresiones regulares. Esto sería para las políticas HIPAA, que sería pues más bien del sector de la salud. Serían diccionarios de información relacionados con este tipo de normativa. Y también podemos bloquear, por ejemplo, dominios y URLs y también el uso de las aplicaciones en función de los comandos. Y por último, esta política se aplicaría a un grupo, equipo o usuario. Entonces, tenemos una política en función del sistema operativo, existe una acción específica de la política, controlamos una serie de puntos de salida en función de las necesidades de nuestros clientes y de la industria en la que trabajen, pero también en función de y también aquí se seleccionan qué información y qué tipos de archivos queremos controlar en base a los mismos criterios que he mencionado anteriormente. Y por último, esta política se aplica a grupos, equipos o usuarios. Obviamente pueden haber varias políticas en función de, por ejemplo, de cada departamento, de si, pues, por ejemplo, queremos controlar los datos que están en finanzas o los datos de recursos humanos o datos de producción, etcétera. Entonces, pueden haber varias políticas controlando información específica que maneja cada departamento. Y por último, tenemos esta funcionalidad que se llama eDiscovery. eDiscovery es una funcionalidad que permite hacer un escaneo local de los datos, también en base a unas políticas. Las políticas son personalizadas, se crean directamente aquí en esta sección. También se crean en función del sistema operativo. Aquí definiremos qué tipos de archivos o qué tipo de información queremos buscar en el endpoint y también en qué ubicación queremos buscar. O sea, no es obligatorio definir una ubicación, pero está esta posibilidad. Y por último, en qué grupos o en qué equipos queremos tener este tipo de control. ¿Qué ocurre luego? Estos escaneos se pueden hacer una vez por semana, una vez al mes, o sea, se puede hacer cada X tiempo, se pueden hacer de forma incremental, es decir, que solamente se escaneen aquí los archivos nuevos o los archivos que han sufrido alguna modificación. Y los archivos, por ejemplo, que no hayan sido modificados, pues no se escanean. Y aquí tenemos un ejemplo de los resultados obtenidos en el caso de mi compañera Nadine. Aquí vemos unos cuantos archivos encontrados en base a esas políticas que les he mostrado antes. Y aquí pues lo que puede hacer el administrador es cifrar esta información, descifrarla o borrarla en el equipo de Nadine. Ese será un borrado seguro y por consiguiente no se podrá recuperar la información. Resumiendo.
funcionalidades. Una es la parte de control de dispositivos, otra es la parte de Content Aware Protection y Discovery y cifrado forzado. Todas estas funcionalidades les ayudan a proteger desde el escaneo del endpoint del usuario final para ver qué información hay ahí, hasta el control de la información que se mueve desde ese computer hacia afuera, hacia distintos puntos de salida, como pueden ser pues, correos, páginas web, aplicaciones en la nube, etcétera. Y también está la posibilidad de tener control sobre los dispositivos externos, es decir, poder bloquearlos, poder permitir solo acceso de lectura, poder cifrar las memorias USB. O sea, la herramienta ofrece esta protección bastante comprensiva, ¿no? Para todos los puntos de salida. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo de cómo bloquearía la herramienta. Tenemos esto que yo lo he intentado subir y aquí ya me ha saltado una notificación diciéndome, mira, este archivo pues contiene algo sensible, ¿no? Contiene información sensible y no lo puedes enviar. Entonces, yo vengo aquí como administradora y compruebo en la parte de informes qué es lo que me ha qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Qué es lo que ha hecho el usuario final. Y vemos aquí que hubo una amenaza de contenido bloqueada, vemos cuándo ocurrió, en qué equipo, quién fue el usuario, la ruta y el nombre del archivo, dónde se intentó subir. Y aquí hay una flecha azul que nos permitirá descargar una copia exacta de ese archivo en unos momentos. Ahora se está todavía subiendo la información. O sea, si le doy clic aquí nos dirá que Upload is in progress. Todavía se está subiendo. Pero si abrimos esta flecha, nos dirá pues, más información. Por ejemplo, aquí podemos ver qué política se aplicó, qué es lo que se encontró. Se encontró, por ejemplo, una palabra que se llama pues, la palabra confidencial y aquí me dice que solamente se encontró una sola unidad. Entonces, esto sería, digamos, un ejemplo de informes en la parte de, digamos, de protección de datos en movimiento, de Content Aware. Muy bien, entonces veo que hay aquí unas preguntas. Si quieren pueden dejar sus preguntas aquí en el chat o en el apartado de preguntas e intentaré responderlas. ¿En qué apartado puedo ver la auditoría de archivos? Necesito identificar qué usuario edita, borra o crea archivos dentro de una carpeta para saber exactamente quién realiza esos cambios. Okay. Entonces, la herramienta DLP tiene el objetivo de prevenir que la información salga del endpoint. O sea, no le ofrece tanta importancia a las acciones locales que puede hacer el usuario, por ejemplo, de editar algo, ¿no? Pero se enfoca más bien en la parte de qué es lo que se envía hacia afuera, qué es lo que sale, no lo que se hace de forma local, sino qué es lo que sale hacia afuera. Sin embargo, en la parte de la consola, que en la parte de control de lo que se envía hacia los dispositivos externos, tenemos algunas funcionalidades que podrían pues, se podrían aplicar a lo que pregunta Jean-Pierre aquí en el chat, ¿no? Sobre la auditoría de los archivos, identificar qué usuario edita, borra o crea archivos dentro de una carpeta. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, la opción de ver si hubo un borrado de archivo o si alguien leyó un archivo o si alguien le cambió el nombre a un archivo. Tenemos la posibilidad de ver algunas que haya hecho el usuario final en relación, por ejemplo, a las carpetas compartidas y a los dispositivos externos. Pero digamos que no es bien parte del objetivo de una herramienta DLP, que lo que busca es evitar que se fugue la información. ¿Hay alguna pregunta más? Veo que Claudio Valdeón nos ha enviado algunas preguntas. La primera es cómo están posicionados en el cuadrante de Gartner. Okay. Fuimos mencionados como players en el último cuadrante de Gartner. ¿Cuál es la diferencia con Safetica o Trellix? Okay. Cabe mencionar que cada herramienta pues, tiene sus pros y
Simplemente yo estaba mencionando cuáles serían las diferencias de nuestra herramienta frente a otras. Tenemos, por ejemplo, como les decía antes aquí, algunas funcionalidades diferenciadoras. Es, por ejemplo, la parte de soporte de multiplataforma en Windows, Mac y Linux. Y este soporte, digamos que ofrece paridad en las funcionalidades en los 3 sistemas operativos. O sea, tenemos un control muy avanzado en estos 3 sistemas operativos. El agente es muy ligero y tenemos una gran capacidad, ¿no?, del control de los dispositivos. Ahora, depende mucho también, esto lo he dicho también en varias ocasiones, depende mucho de qué es lo que busque el usuario final, ¿no? Pero esto es lo que nosotros ofrecemos como diferenciador. La tercera pregunta, ¿cómo tener mejor argumentación contra los productos de terceros que no son su principal producto, el DLP? Por ejemplo, como Microsoft, Fortinet, Acronis, Kaspersky y Microsoft. Entiendo. Aquí creo que se trata del argumento que decía antes de la solución DLP dedicada. Entonces, cuando hablamos de una solución DLP dedicada, la solución DLP dedicada es más avanzada que una solución, por ejemplo, que es de antivirus, pero que ofrece también un módulo de DLP. Pero depende también de qué, digamos, de los objetivos del cliente final, de qué es lo que desee controlar o qué nivel de control quiere tener sobre los datos. ¿Cuál es el cliente objetivo para este producto? Tamaño, cantidad. Ok. Nosotros pues solemos trabajar con clientes que son, digamos que son mid-size o que son empresas medianas, sobre los 100, 150 equipos, digamos, ese sería el punto, el sweet point, en el que nuestros clientes se ubican, pero también trabajamos con clientes con un menor número de equipos. No, digamos, no tenemos un número mínimo de licencias, pero sí que normalmente los clientes de tamaño mediano suelen tener este requerimiento de cumplimiento con varias normativas y por consiguiente necesitan tener una herramienta DLP implementada y por eso esa necesidad y por eso nosotros nos hemos ajustado a ese mercado también. Veo que Iván Nicho tiene una pregunta también. Buenos días, ¿tiene integración con SIEM, SOAR, XDR? ¿Funciona sin conexión a Internet? Ok. Tiene integración con SIEM. Sí, la herramienta tiene integración con SIEM y funciona sin conexión a Internet. Funciona en offline. Lo que ocurre es que el agente sigue aplicando las políticas en offline, guarda los logs de forma local y cuando vuelve a haber conexión con el servidor, pues manda los logs ahí. ¿Qué considera el control de equipos BYOD? Esto lo tengo que consultar, lo consultaré internamente y volveré con una respuesta. Okay. ¿Hay alguna pregunta más? Jean-Pierre, ¿el software me puede indicar sobre un ransomware que está haciendo cambios en alguna carpeta o alguna alerta? No. Como decía Jean-Pierre, el software, el objetivo de una herramienta DLP es evitar la fuga y pérdida de datos en función de las acciones, digamos, que haga el usuario. Es decir, si el usuario pues, quiere subir un archivo al correo electrónico, pues será un bloqueo o será un monitoreo, etcétera. Pero no es una herramienta que muestre ese tipo de acciones. Tenemos otras herramientas en Netrix que pueden hacer ese tipo de acciones y Jean-Pierre, te recomiendo que te pongas en contacto con las personas comerciales por parte de CPNet y podemos hacer también una presentación de todo el portafolio de Netrix. Iván Nicho, ¿cuál es el modelo de suscripción? Licenciamiento, número de endpoints. Okay. Es una suscripción anual, por 12 meses o por 24 o 36 meses en función de las preferencias del cliente. Y pues hay una licencia por cada equipo. O sea, en cada computadora se instalará un agente de Netrix Endpoint Protector y si en función del número de equipos, entonces será el número total de licencias que se requiera. Y también se hace el licenciamiento en función de
digamos, en función de dónde se aloje, si se aloja en la nube del cliente o en la nube del fabricante, como lo he mencionado antes ahí en esta diapositiva. Voy a decir a Adriana que les comparta estas diapositivas. O sea, tenemos estas 3 funcionalidades de SaaS, Cloud del cliente o Virtual Appliance, y también, o sea, el licenciamiento variará en función de esto. Ok, veo que Gladys les ha copiado aquí sus datos de contacto. Por favor, escríbanle a Gladys, por ejemplo, si están interesados en ver una presentación de todo nuestro portafolio, porque tenemos otras herramientas que tienen otros controles de ciberseguridad. Entonces, si tienen interés en ver otras herramientas, Gladys y mi equipo les ayudará con mucho gusto. Netrix Auditor. No. Jean-Pierre, muchas gracias por la pregunta. La pregunta de Jean-Pierre es sobre Netrix Auditor. La herramienta de Netrix Auditor es diferente a la herramienta de Netrix Endpoint Protector, que es una herramienta DLP. Pero, de nuevo, en una presentación de todo el portafolio podemos enfocarnos también en Netrix Auditor, que es una herramienta que tiene controles más bien a nivel de, por ejemplo, lo que hace un usuario en el SharePoint, pero no quiero desviar tampoco la conversación hacia Netrix Auditor, pero si tienen interés, estamos abiertos a mostrarles una presentación de nuestro portafolio con mucho gusto. Muchas gracias también, Jean-Pierre, y a todos por las preguntas. ¿Hay alguna otra pregunta que me quieran hacer o alguna duda que haya quedado pendiente? En la zona de preguntas hay una... Veo que... ¿Sí? Nicolás, ¿estabas diciendo algo? Sí, que en la zona de preguntas Gladys dejó otra. Gladys dejó una pregunta. ¿Cómo se integra Netrix o se apoya en entornos con SAP, SAP HANA a nivel de monitoreo, alcance típico, limitaciones si las hubiera? Ok. Sí, para esta pregunta lo tengo que consultar internamente y a través de Gladys volveremos con una respuesta. Entiendo, Gladys, que es por parte de uno de nuestros invitados, ¿correcto? Veo que Claudio tiene una pregunta relacionada con los costos. Los costos se comparten en función de cada proyecto, en función de lo que les decía, de los criterios anteriores. Y esto pues son los costos que compartirán nuestros partners por parte de CPNet. Ahora sí creo que no hay más preguntas. Bueno, podemos esperar igual un minuto más para ver si surge alguna pregunta más y pues ya hay... Ok, entonces entendemos que no hay más preguntas. Bueno, yo les agradezco mucho pues por participar en este webinario y también les agradezco mucho por las preguntas. Las preguntas que han quedado pendientes, Gladys, por favor, si me las puedes enviar y de esa forma las responderé para que puedas hacérselas llegar a nuestros invitados. Y si hay alguien pues, que desee tener una presentación de todo nuestro portafolio, pues les podemos ayudar con mucho gusto. Muchas gracias.